Santiago, buenas tardes. Julio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes también al auditorio. Una disculpa aquí por los problemas técnicos. Siempre andamos con los problemas técnicos, Santiago, no te preocupes. Es el costo de esta forma de transmisión a distancia que es muy útil y muy grata en ocasiones, pero luego de que se nos atora, se nos atora. Santiago, en el tema de lo que hoy está publicado en el New York Times y los datos que se han revelado respecto a espionaje con Pegasus contra tu persona en tus dispositivos y de María Luisa Aguilar, coordinadora del área internacional del Centro de Derechos Humanos PRO, por favor, dinos y dile a la audiencia cuáles son las pruebas o cuál es la narrativa mediante la cual se demuestra este tipo de espionaje. Santiago, por favor. Sí, claro, Julio. Muchas gracias por el espacio. A finales del año pasado, el Centro PRO recibió 2 correos electrónicos de la empresa de equipos de cómputo Apple, donde nos alertaban sobre la alta posibilidad de que nuestros equipos hubiesen sido vulnerados en su seguridad. Se trata del teléfono de la coordinadora de nuestra área internacional y del teléfono que utilizo yo en mis funciones como director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín PRO. Después de que recibimos esa notificación, acudimos, como se nos sugería en los correos de la empresa, a especialistas que revisaron el diagnóstico del equipo y concluyeron que en efecto uno de los teléfonos había sido vulnerado en 2 ocasiones durante 2022 y otro de los teléfonos en 3 ocasiones durante 2022. Esto a pesar, Julio, de que nosotros en 2017, al haber sido también objeto de este tipo de prácticas, habíamos acudido a la Fiscalía General de la República, entonces Procuraduría General de la República, con la expectativa de que la denuncia contribuyera a que no se volvieran a repetir eventos similares. El reportaje que hace público estos hechos incluye además, Julio, una investigación periodística en la cual, según se afirma ahí, al menos 4 fuentes distintas han asegurado que en el presente en México es el ejército mexicano quien está haciendo uso intensivo de esta herramienta. Considerando, Julio, que hemos sido de las voces críticas al proceso de militarización sin controles en curso, en lo que debo decir, siempre hemos encontrado en tu espacio una tribuna abierta para plantear las preocupaciones de manera objetiva, sin estridencias y yendo al fondo del asunto, y considerando también esta nueva evidencia, así como que recientemente se ha encontrado que en el caso de otro colega defensor de derechos humanos, Raimundo Ramos, había evidencia de que llamadas que había sostenido con periodistas, paráfrasis de estas llamadas sobraban en poder del ejército. Estamos haciendo una fuerte denuncia debido a que los indicios muestran la alta probabilidad de que sea el ejército quien esté detrás de este uso sin controles de una tecnología que es muy invasiva, Julio. Como tú lo decías en el encuadre de la nota, estas tecnologías pueden ser útiles para hacer frente a amenazas a la seguridad nacional, al narcotráfico, pero cuando se utilizan sin controles y se emplean contra periodistas o contra quienes hacemos parte del movimiento de derechos humanos, pues más bien dibujan el talante poco democrático de las autoridades que hacen empleo de estas herramientas y en este caso de las Fuerzas Armadas, muy probablemente. Lamentablemente hemos tenido una respuesta inicial muy desafortunada y decepcionante por parte del vocero de la presidencia. Ojalá que se rectifique. Lo que se ha señalado es que el gobierno de México está bajo asedio de la CIA, de la DEA y no sé cuántas agencias internacionales más. Por lo que toca al Centro PRO, con mucha objetividad debemos decir que no hay ninguna intencionalidad más allá de hacer público una vulneración en nuestro derecho a la privacidad en momentos donde hemos señalado los riesgos de la militarización, y lo hacemos con la expectativa de que se sigan levantando. Bueno, pues se corta ahí, se corta esta transmisión. Ya Julio. está, sí. Perdón, Santiago, se cortó algunos segundos, pero lo esencial estaba dicho. Santiago, ¿qué opinar o cuál sería la postura o al menos la opinión respecto
a la decisión que ha anunciado el presidente de la República de cerrar la información de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de la Marina, justamente en estos momentos, dice el presidente de la República, porque hay un espionaje de parte del Pentágono y de otros organismos. No, nosotros estimamos que el camino tendría que ser el contrario, Julio, a mayor facultades, mayor presupuesto, mayor poder, más controles deberían existir, más transparencia debería haber. En el pasado sobre este tema se anunció que se iban a transparentar contratos, que se iba a brindar información, no se ha cumplido con esa promesa y en ese contexto anunciar hoy que va a haber más opacidad no es desde luego una buena noticia. Santiago Aguirre, mucha gente dice, ante la realidad que se vive en México, es necesario que el ejército, las Fuerzas Armadas tengan mayores facultades, que se extiendan por el país y que hagan lo que sea necesario. En ese mismo contexto, leo por aquí quienes dicen que Pegasus es un instrumento necesario de las Fuerzas Armadas para controlar los problemas que haya en el país. ¿Qué podemos decir ante esto, Santiago? Sin duda, Julio, que estamos en un momento donde la política de seguridad no ha traído los resultados esperados y eso hace que la mayoría de la población pida paz y seguridad sin importar quién la brinde y la garantice. Entendiendo ese sentimiento, lo que intentamos al participar en el debate público es allegar argumentos que muestren que si por esas pulsiones de miedo, de inseguridad, se apuesta por una institución como el ejército, sin diseñar al mismo tiempo controles, rendición de cuentas, transparencia, lo que se va a seguir generando es una institución que no le rinde cuentas a nadie. Y eso en el futuro nos puede traer serios problemas porque además de no ser una política efectiva de seguridad, puede empezar a generar riesgos en otros ámbitos. Esto, por ejemplo, de usar estas herramientas en contra de quienes defendemos derechos humanos es expresión de ello. Entonces, sin minimizar de ninguna manera ese profundo sentimiento de inseguridad que hay en la población, sí ojalá que experiencias como esta nos muestren que en un país como México no hay instituciones incorruptibles, no hay corporaciones intachables y que si entregamos todo al ejército como se está haciendo, en 10 años, en 6 años vamos a estar hablando de los generales que serán los García Luna del futuro, Julio, esa es nuestra certidumbre. Por eso exigimos controles y por eso demandamos que haya un escrutinio mayor sobre unas Fuerzas Armadas que hoy están más empoderadas que nunca. Santiago, es duro decir que dentro de algunos años podrían ser los generales de hoy los García Luna del futuro. Nosotros compartimos esa preocupación, Julio, y por eso estamos alzando la voz sobre estas realidades. Hay cosas mucho más graves en México, Julio. El día de hoy aquí en el Centro Pro SEMDA, que es una organización que respetamos mucho, presenta un recuento de más de 80 ambientalistas comunitarios asesinados en los últimos años. Es una realidad que la violencia está fuera de control. Ojalá que no se invisibilicen esos casos de verdadero riesgo en el territorio de defensores comunitarios, activistas indígenas, en fin. Pero si a pesar de eso alzamos la voz con este tema de las afectaciones en el ámbito digital y de la privacidad, es porque nos parecen una muestra de cómo se está fortaleciendo el sector castrense sin que haya controles civiles externos y esa puede ser la antesala que haya el día de mañana generales que repitan el patrón de Genaro García Luna, porque justamente estos funcionarios de lo que se aprovechan es de la persistencia de la inseguridad, del temor de la población y de esta idea de que requieren facultades amplias y sin controles. Bien, Santiago, ¿a qué sigue? ¿Qué harán? ¿Presentarán algún tipo de denuncia ante alguna instancia nacional o internacional? ¿O seguir adelante a sabiendas de que pareciera normalizarse ese uso del espionaje contra defensores de derechos humanos, periodistas, activistas? Por poco optimistas que estemos frente a la justicia, más habiendo denunciado en 2017 sin resultados, Julio, no es nuestro deber y creo que el de cualquier persona que esté en esta situación es acudir
a las instancias correspondientes para presentar las denuncias, desde luego acudir al debate público para que esto se sepa y acudir también a las instancias internacionales que vienen siguiendo de cerca este tema, porque hay que decirlo, los abusos con Pegasus son un problema global que está generando mucha tensión a nivel mundial, de manera que si México no toma cartas en el asunto, desde luego que habrá auditorios prestos a atender este llamado en el ámbito internacional, Julio. Bien, pues gracias, Santiago. Me dicen que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el traspaso operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional al considerarlo violatorio del artículo 21 constitucional, 8 votos en favor del proyecto. Esperaremos confirmación, pero así está ya aquí. ¿Qué significaría eso, Santiago? Es una buena noticia, Julio. Se ha generado la idea de que puede ir en detrimento de la seguridad en lo inmediato. No es así. Al contrario, es rectificar el proyecto que presentó el ministro Juan Luis González Alcántara, por cierto, propuesto en este sexenio. Es un proyecto muy sólido que muestra que si lo que se quería era una Guardia Nacional militar o híbrida, se habría tenido que hacer las cosas bien, reformar la Constitución y nombrar las cosas por su nombre. Cuando se hacen reformas legales de manera desasiada, precipitada, para burlar la Constitución, hay consecuencias y lo de hoy es una consecuencia que era de anticiparse y ojalá que sea una oportunidad para restituir la vía civil en seguridad poco a poco. Bien, Santiago Aguirre, pues agradezco esta oportunidad de platicar. A reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco esta entrevista. No, Julio, muy agradecidos contigo. Siempre hemos encontrado aquí un espacio muy abierto para hablar de este tema que desata a veces tantas emociones y que hay que intentar discutirlo objetivo y racionalmente para advertir los riesgos que se están generando. Muchas gracias. Igual, Santiago, hasta luego. Gracias.